Ayer en la conferencia mañanera, y aquí se lo transmitimos, el presidente López Obrador pues continuó hablando como lo hizo desde que la Suprema Corte, perdón, rechazó el plan B de la contrarreforma electoral. Siguió hablando sobre la necesidad de que su movimiento político obtenga mayoría calificada en las elecciones del 2024 en ambas cámaras del Congreso de la Unión y de esta manera pueda modificar la Constitución. Y al hablar de la importancia para él de las elecciones de 2024, pues se empezó a hacer una serie de consideraciones o de guías para que el electorado decida por quién votar. Y entre otras cosas, mencionó lo siguiente. Entonces, ¿qué conclusión? Pues hay que votar no solo por el candidato a presidente, hay que votar por los legisladores para que la transformación cuente con mayoría calificada. ¿Por qué están bloqueando los conservadores? Porque aun cuando los legisladores de la transformación son mayoritarios, no alcanzan a tener mayoría calificada, pero sí podrían tener si se está a favor del cambio. Eso es lo que se va a resolver en el 24. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar. Bueno, nos llamó mucho la atención particularmente esta expresión del presidente diciendo, ¿quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. Y nos ha llamado la atención porque el presidente, desde antes de que tomara posesión, pero sobre todo en los primeros meses de su gobierno, fue muy insistente en que tenía que convertirse en delito grave el uso de programas sociales por razones electorales, e incluso así quedó inscrito en la Constitución en el artículo 19 en una iniciativa que él envió. Y ayer el presidente pues parece hacer exactamente lo contrario de lo que ha promovido. Vamos a hablar al respecto con el ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nasif. ¿Cómo estás, Benito? Hola, Pascal. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No sé si como experto y también como autoridad electoral que fuiste te haya llamado la atención esta declaración del presidente como nos llamó la atención a nosotros. Sí, la leí muy temprano hoy en el periódico y por supuesto que me llamó la atención porque, bueno, en primer lugar, parece que el presidente López Obrador se olvida que es presidente de la República y no presidente de Morena o de algún partido político o líder de un movimiento y que al hacer expresiones que en la conferencia de prensa matutina que realiza todos los días está utilizando recursos públicos y que en esas expresiones sí llamas a votar a favor o en contra de algún partido político o de algún grupo de partidos políticos que ahora pueden ir en coalición, estás violando flagrantemente el artículo 134 de la Constitución. En este caso, coincido contigo, Pascal, en que fue un paso todavía más allá, porque sus expresiones encuadran casi a la perfección en una figura penal, en un delito electoral, que constituye un delito electoral, que es la coacción del voto, que es el condicionamiento de la entrega de beneficios de programas sociales a el voto a favor o en contra, ¿sí?, de algún partido político. Entonces me parece que las declaraciones del día de ayer ponen al presidente del lado del otro lado de la Constitución, ¿no? Lo ponen por encima de la ley, desafiando el texto constitucional expreso, ¿no? Y además, pues es una probada, o por lo menos yo lo interpreto así, de lo que va a ocurrir durante la campaña electoral o lo que podría ocurrir durante la campaña electoral. Si el presidente hoy está hablando de manera
pues tan abierta sobre esto, es probable que mientras más avancen los tiempos electorales, pues se incremente el número de veces que hable de estas cosas o incluso pues se vuelva, digamos, más radical en sus planteamientos sobre las razones por las cuales la gente debe votar por su movimiento político, especialmente cuando dijo que es una meta obtener la mayoría calificada en ambas cámaras. Preguntarte por último, ¿debe la autoridad electoral hacer algo al respecto? Digamos, siendo que fue tan público el lugar donde comentó esto. Bueno, creo que la autoridad electoral tiene que actuar también de acuerdo con la ley. Seguramente, Pascal, se van a presentar quejas ante el Instituto Electoral del Estado de México, el de Coahuila, Uh-huh. y también ante el INE, ¿sí? Y tendrá que resolver, eso es muy importante tenerlo en mente, el Tribunal Electoral, porque las quejas se presentan ante las autoridades electorales administrativas, que son las que hacen la investigación, integran el expediente, pero quien resuelve son los tribunales electorales, los locales y también el federal. ¿Sí? Respecto a si esto es un indicador de lo que va a venir ocurriendo, de lo que va a ocurrir en el futuro, bueno, hay un riesgo que es comprometer la validez de las elecciones Uh-huh. con el uso de recursos públicos en beneficio de los candidatos del oficialismo, ¿sí? Que en algunos casos van en coalición, como es en el Estado de México. Morena va en coalición con el Verde y con Uh-huh. PT, pero en otros casos no, como en el caso de Coahuila, ¿sí? Y la intervención del presidente de la República pues puede afectar la validez de Uh-huh. esos procesos electorales. Entonces creo que debe tomar en cuenta eso el propio presidente Sí. y tratar de pues de contenerse. Pues vamos a seguir revisando este tema, Benito, y te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste esta mañana, muy amable. Gracias a ti por la oportunidad, Pascal. Muy buenos días. Gracias, Benito Nasif, quien fue consejero del Instituto Nacional Electoral.